Hola, soy Felipe Tello. Bienvenido a mi contenido, donde te platicaré todo aquello que siempre quisiste aprender de bienes raíces y emprendimiento. Así que ponte los audífonos y disfruta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a platicar un poquito, tenemos 4 cuestionamientos que de igual manera, para dar un poquito de contexto, yo los he recibido y los he visto, los he percibido y me gustaría conocer también la perspectiva de Felipe y retroalimentar un poquito, ¿no? Va dirigido obviamente a emprendedores, como pues, el título, ¿no? del podcast, por lo menos en mi Spotify, que es ideas de emprendedores. Y quisiera saber como la opinión de Felipe y de ustedes en los comentarios. Igual si tienen preguntas, ya saben, lo pueden dejar en los comentarios. Eh, Estos en vivo los hacemos prácticamente, digo, para los que están en YouTube, pues obviamente no están en vivo, pero los hacemos básicamente para poder escuchar, ¿no? Y poder saber como qué preguntas tienen como emprendedores, ¿no? Y poder abordarlas desde nuestra experiencia, o sea, lo que a nosotros nos ha servido, incluso libros, que como están viendo aquí, Una bueno, los pelita. que están en Spotify pues, no lo van a ver, ¿no? Pero es el libro de Tim Ferriss, de Titanes, se los recomiendo, ya lo recomendaba anteriormente, pero es un libro muy bueno que te deja entrever desde la experiencia de diferentes empresarios o figuras públicas, ¿no? Y bueno, la primera pregunta para empezar la plática es, ¿qué necesito primero para emprender en cuanto a dinero se refiere? O sea, en la parte económica, ¿qué crees tú que se necesita primero como sentar las bases? O sea, dejar una estructura sólida, ¿no? Para poder entender el emprendimiento visto desde la parte económica. Sí, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo andas? Este, creo y me gustaría quitar un mito, que es que se ocupa mucho capital para Así está muy, iniciar. muy de radio, ¿no? La Sí, introducción. la introducción, pero sí quiero quitar el mito de que se ocupa mucho dinero porque es uno de los motivos por el que la gente no inicia o que tiene como esta perspectiva de que para generar más dinero, para iniciar se ocupa mucho dinero. Entonces, como no tengo dinero, pues no inicio. Ujú. Entonces, no se necesita tener como el cuestionamiento de cuál es el primer paso que voy a necesitar. Que hay negocios a lo mejor que sí van a ocupar capital, pero no todos. Creo que puedes ir como escalando al momento donde tengas oficina. A lo mejor es que no tengo oficina, hay oficinas que rentan por horas. Es que no, porque no tengo un socio, no tengo tiempo, pues puedes hacerlo en tus horas libres o descansas un día a la semana de tu trabajo, ¿no? Y puedes iniciar, que con el tiempo te vas a ir dando cuentas que puedes ir escalando. Entonces, en cuanto a dinero, creo que se ocupa lo mínimo o creo que se ocupa iniciar con, ahora sí que el producto mínimo viable. A lo mejor un tecnicismo, pero ¿qué es el primer producto o el primer servicio que puedo lanzar a las personas? Ujú. Por ejemplo, soy panadero, no ocupo tener a lo mejor la gran panadería. Voy a iniciar a lo mejor con un pequeño hornito en mi casa, que a lo mejor para eso sí se va a ocupar inversión, pero poco a poco conforme vaya vendiendo más panes, vaya, puedo ir haciendo de capital para poder hacer más. Ok. Hay muchos negocios que no se necesita capital para iniciar. Comercializar inmuebles es uno. Puedes inclusive iniciar atendiendo tus prospectos en un café y dices, es más, no se ocupa dinero, vete caminando al café. Entonces se ocupa ganas, se ocupa aprender mucho, estar dispuesto a aprender, pero tal cual creo que de inicio no se ocupa. Ok. Lo vas a conseguir estando, si están trabajando, lo vas a conseguir trabajando. Si tienes una computadora e internet o tu teléfono e internet, hoy también puedes promocionar cualquier producto, cualquier servicio para iniciar. Conforme pasa el tiempo, si vas a ocupar a lo mejor más capital para algunas ideas que tengas, pero puedes iniciar sin capital o con poco inicial, dependiendo del negocio. A lo mejor para la panadería ocupas pues comprar el pequeño hornito, comprar la masa, no sé, pero sí puedes iniciar con poco capital. No creo que se ocupan grandes sumas de dinero como muchas personas tienen pensado. ¿Qué Sí. piensas tú, Adrián? Tomar como referencia a una persona que está decidida, ¿no? Tomando como referencia a una persona que le gusta, que le apasiona, que le llama la atención, que tiene ese interés, ¿no? Ese deseo ardiente, ¿no? Por, no sé, como dices tú, el ejemplo de la panadería, esa persona que realmente disfruta, ¿no? En la semana tuve me comentaron que una persona quería poner como un negocio, ¿no? Eh, ¿De qué? Sin embargo, era un negocio de un bazar. ¿Ok? Y de inicio yo decía como, ok, bueno, pues a final de cuentas, la persona, ¿qué es lo que disfruta dentro del negocio, no? Porque, digo, la base inicial es que pues, la persona quería hacer algo, ¿no? Quería hacer algo con su tiempo.
Pero digo, o sea, eso muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque pues si quieres hacer algo, pues vas a montar cualquier negocio y muchas veces te solamente pues vas a perder dinero Ujú. en la mayoría de los casos cuando no existe como ese interés de hacerlo crecer por alguna otra razón, un propósito más grande. Suelen simplemente es como, bueno, pues ya puse el negocio por ocupar mi tiempo, ¿no? Por hacer algo, por decir que, no sé, presión social, lo que tú quieras, ¿no? Pero suponiendo, digo, en ese ejemplo, pues yo lo dije, ¿no? Creo que debería de concentrarse más en ver qué es lo que le interesa antes de Porque un poner bazar y un... no algo Exacto, más. exacto. ¿Por qué eso y no otra cosa? Porque es importante. O sea, a pesar de que lo decimos muy a la ligera, sí es importante. Creo que incluso es el paso más difícil. Porque ya Ujú. una vez que pusiste tu negocio y te gusta y todo y confirmas que te gusta, todo se vuelve un poquito más simple, ¿no? A lo mejor estás dispuesto como a hacer las cosas difíciles que cuando no te interesa el negocio, cuando no tienes como tanto, no estás tan comprometido, pues no lo vas a hacer. Que cuando Exacto. tienes como ese compromiso te gusta, Sí. va a ser más sencillo hacerlo. Sí, entonces era lo que, una de las cosas que yo le decía, o sea, más allá de simplemente poner un negocio porque sí, concéntrate más en el por qué, para qué quieres hacerlo, ¿no? Pero Ujú, suponiendo, dejando eso de lado y concentrándonos nada más en lo económico, suponiendo que realmente lo ujú, disfrutas o ves que eres bueno, ¿no? A lo mejor ujú. para administrar ese negocio, ese tipo de negocio en particular, pues a lo mejor te puede ayudar muchísimo. Pero yo creo, en lo que yo he visto que mucha gente falla, es que no saben cómo administrarse, ¿no? Que Ok. en ocasiones, más allá de si vas a querer una oficina, si vas a ocupar una oficina o un local o lo que sea, tus finanzas muchas veces no permiten que el emprendimiento suceda, Ok. ¿no? Hay mucha gente que está muy endeudada, tiene demasiados gastos que no les permiten emprender en ese momento. Es Ok. decir, das un paso atrás y ves que estás súper endeudado, tienes demasiados gastos, que a final de mes tienes un pequeño porcentaje Ok. que te sobra y estás demasiado ahorcado, ¿no? En esos casos, por ejemplo, creo yo que debemos de considerar opciones, reducir las opciones a tipos de negocios como el que dice Felipe, que es como no te va a conllevar una inversión mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque estás considerando tus gastos. O sea, esos gastos que si tienes un colchón, pues bueno, ¿no? Pero a final de cuentas es como, ten en cuenta que no vas a tener ese colchón. De hecho, en Ujú. la semana estuve viendo un video donde hablaban de esta parte de cuánto se sugiere que tengas de ahorros en un fondo de tus ingresos, ¿no? O sea, un plazo de tus ingresos que los tengas como un Un colchón, porcentaje. un porcentaje para que te dé esa libertad o esa paz mental o esa salud mental o cuides esa salud mental, ¿no? Como emprendedor. Y recomiendan que sean de 6 a 12 meses. O sea, Ok. de 6 a 12 meses que tengas cubierto como en un, ya sea en una cuenta donde te genere rendimientos o, ¿sabes? Como cuidar ese capital a lo mejor en una cuenta para tener esa liquidez y no tengas Como esa que presión mental. preocuparte, ¿no? Por estoy viviendo al día, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque creo justamente que muchos emprendedores fallan en eso, que no ven los gastos que tienen o como nos pasó a nosotros, ¿no? Que dices tú, ya es a lo mejor un caso más extremo de emprendedores que se avientan al ruedo, como fue nuestro caso, porque realmente no generábamos nada. Yo recuerdo que estaba leyendo en aquel entonces un libro de Tony Robbins, de Money Master the Game, no sé si lo recuerdas el Ujú. libro, y en ese libro él te decía, entra a esta página para que veas cómo están tus finanzas y al cuánto tiempo puedes alcanzar la libertad financiera. Ok. O sea, cuando yo entré a esa página, yo me di cuenta que, o sea, realmente no teníamos prácticamente nada, ¿sabes? Con qué trabajar. O sea, haz de cuenta que el algoritmo trabajó, pero es como, dices, o sea, no calificas ni siquiera como para poderte yo decir al cuánto tiempo vas a alcanzar la libertad financiera, porque es como, con estos ingresos nunca vas a alcanzar la libertad financiera. ¿Sabes? Y es como, Ok. puede llegar a ser desmotivante, pero a mí me ayudó en ese momento a decir, ok, nada más me voy a concentrar en amasar este fondo, ¿sabes? Ok. En crear este fondo que me permita esa tranquilidad mentalmente. Ok. Y por eso, justamente, digo, eso es algo que yo comparto dentro de las asesorías, ¿no? Que a pesar de que lo que te decía antes, ¿no? A pesar de que es redes sociales, lo que vienen buscando, como crear contenido, la publicidad y todo el rollo,
terminamos hablando de este tipo de temas porque muchas veces no se consideran. O sea, son personas que ya tienen un negocio, tienen sus oficinas, tienen todo, pero realmente no saben el cómo manejarlo, cómo gestionarlo y siquiera cómo maniatar esos gastos, ¿no? Te pregunta que te hago, que me viene ahorita a la cabeza. ¿Tú entonces no le recomendarías a una persona iniciar si no tiene el fondo? Sí, ahí lo comenté incluso, simplemente es filtrar las opciones. Es como, incluso yo hace mucho tiempo lo leí, es encontrar el downside, que el downside yo lo traduciría como cuál es tu riesgo, qué es lo que puede hacer que ese emprendimiento fracase Ok, económicamente. Si ok. tú, si tú ubicas bien esto y te vuelves bueno ubicando esto en diferentes negocios, creo que te puedes dar una buena idea Porque puedes como de... prestar la atención a lo que Exacto. puede hacer que tu negocio no funcione y como proteger esa parte. A lo mejor sí, ok, entiendo el punto. Porque, por Sí. ejemplo, yo si me preguntas personalmente, es como, depende mucho de la etapa de tu vida. No es lo Ujú. mismo, Sí, sí, sí. no es lo mismo emprender a los 50, te voy a dar a entender por qué, a emprender a los 20, emprender a los 30, o emprender si tienes hijos, emprender si tienes pareja, emprender si no estás solo, emprender si tienes una casa. ¿Por qué? Porque tu mente va a estar ocupada en diferentes cuestiones. Entonces, por ejemplo, si eres joven, que no digo que sea exactamente así, pero si eres joven, o sea, no pasa nada de malo si quiebras un negocio, si quiebras dos. Ah, no, No es sí. la idea. Pero tu riesgo si llega a suceder es como vuelvo a iniciarlo. O no tengo a lo mejor, me dedico 100% al negocio y no importa si fracasa. ¿Por qué? Porque no tengo a lo mejor un hijo que me va a conllevar un gasto y pues si fracaso y me quedo sin comer un día, pues soy yo. Si estás joven, mi punto de vista. Que a lo mejor no es lo más ideal, pero no es como que ocupas forzosamente como un fondo. Yo les diría, si tienen la curiosidad de hacerlo, o sea, hazlo. ¿Cuántas cosas no hemos dejado de hacer porque no nos animamos porque es mayor el miedo? Sí. Creo que cuando el miedo gana, es como voltear a verlo y decir, a ver, no, puedo más que el miedo. Ok, ¿cuál es el miedo que está haciendo que no lo haga? Es que también tiene mucho que ver la personalidad de la persona, Sí. ¿sabes? Como no es lo mismo yo que igual también personalmente, ¿no? Ahorita estábamos hablando de lo económico, pero ya personalmente, hablando de la persona o de mi caso en específico, yo soy una persona, tú lo sabes, que es, si yo puedo hacerlo, yo sé que todos los demás pueden hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, Ok. sobre todo si emprendes en equipo, Ujú, ¿no? Que nos sucedió a nosotros, no puedes pasar por alto el cómo los demás lo perciben. ujú. Incluso hay personas que no saben ni siquiera cómo ellos mismos lo perciben, Sí, cómo ellos se sienten, ¿no? sí, 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 sí. El fondo, al igual que las inversiones a largo plazo, lo que busca es que tú te sientas con esa tranquilidad. No importa cómo seas, si eres Ok. muy edgy, ¿no? Si eres demasiado atrabancado, si no te importa, si a lo mejor eres muy frío y no te afecta la cuestión del dinero, pues sí, a lo mejor aviéntate y no hay bronca. Ujú, La cuestión aquí es que hay personas que emocionalmente, digo, en nuestra sociedad, dentro de las personas que yo he conocido, tienen una relación con el dinero muy emocional, ujú, ¿sabes? O sea, el dinero que ellos ganan, eh, lo ven como les cuesta desprenderse de ese dinero porque, no sé, culturalmente así lo vemos, ¿no? O sea, nos cuesta desprendernos del dinero. Y un claro ejemplo es que un gran, no solamente en México, perdón, no solamente en México, a nivel mundial, o sea, un gran porcentaje de las personas no invierten. ujú. ¿Por qué? Por esa relación que llevan con el dinero. Ok, No recuerdo ahorita el porcentaje exacto, pero un gran porcentaje de la gente en el mundo no invierte porque tiene ese conflicto. ok. Entonces, ese fondo, por lo menos desde mi perspectiva y lo que yo comparto, ¿no? Sirve simplemente para que tú estés tranquilo, de que Ujú. sepas que si este mes te fue mal, No pasa nada. no pasa nada, ¿sabes? Es como No. trabajaste bien las cosas, barajeaste bien tus cartas, ¿no? Y, y en ocasiones, como pasó a muchas personas, y me tocó vivirlo también dentro de las asesorías, en la pandemia no se la acababan. Ujú, O sea, y personas que a mí, por ejemplo, me tocan personas ya arriba de 40 años, arriba de 50 años, incluso arriba de 60 años me ha tocado, ok, que dices tú, llegan y dices, ok, si estás dispuesto a aprender algo nuevo, pues qué fregón, te respeto por eso, ¿sabes? Pero que sepas que es algo que
vas a batallar, sobre todo porque muchas veces no tienen ni siquiera los conocimientos computacionales, ¿sabes? O sea, Ujú. y es desafiante. Pero lo que yo vi, por ejemplo, en esa etapa de la pandemia, bueno, ya pasando finales de 2020, inicios de 2021, ¿no? Lo que yo vi de esas personas es que muchos de ellos estaban en bancarrota, o sea, personas de 60 años, como digo, que no tenían prácticamente dinero ya en el banco, estaban pidiendo un préstamo al banco y se estaban endeudando y muchas veces ellos mismos mencionaban, o sea, no me importa invertir en esto, ¿no? Normalmente siempre llegan personas así, no me importa invertir en esto, pero no han trabajado en todas esas bases, en el ABC, Ok, que de alguna manera te permite tener una mente clara para poder ver el siguiente paso. ok, Porque a veces cuando nos sentimos comprometidos es cuando tomamos las decisiones equivocadas. ok, Porque las tomamos por urgencia y no tanto por, ok, esto, si no lo toco en 10 años, sé que ahí lo voy a tener, ¿sabes? Y está generando a final de cuentas, que ok. igual ya después platicaremos de eso. Pero específicamente en el fondo, en el dinero, creo que sí debemos de concentrarnos más en los gastos que tenemos y en el ahorro, en esos Ok. fondos que nos permitan como tener una mente más clara, ¿no? Ok, igual les recomendaría yo que no hagan grandes inversiones Ujú. de principio porque tenemos esta perspectiva de que ocupamos tener un gran local, ocupamos tener una gran oficina, ocupamos tener el mejor producto, inclusive antes de probarlo. Sí, Tenemos una perspectiva de cómo funciona el negocio antes y queremos, ay, no es que ocupo una gran cámara para tomar fotografías. Es como, bro, inicia con tu teléfono. No vas a tener las mejores fotografías, pero puedes iniciar. Ya cuando te des cuenta de que la calidad de la imagen es un factor para que vendas más o para que funcione mejor, pues a lo mejor lo vas a poder hacer. sí, Pero ya tu negocio fue avanzando de que no fue una limitante el teléfono o la cámara. sí, Entonces muchas personas creen que se ocupan grandes inversiones y no. Inicia con lo que vas teniendo y conforme vas avanzando puedes ir comprando más, mejores productos, a lo mejor aumentar la calidad de tu producto y de tu servicio, rentar una oficina, no rentar una oficina, o inclusive rentar una oficina pequeña porque no puedo rentar una grande, pero no, es que ocupo una oficina grande, no lo ocupas. sí, Entonces creo que el iniciar siendo con gastos pequeños te permite avanzar y aprender del negocio y poco a poco va aumentando. Un psicólogo, ¿sabes qué? Voy a dar asesorías de psicología, pero voy a rentar un espacio que no sea el gran espacio, en un espacio donde pueda tener un prospecto que me permite el día de mañana, a lo mejor si ocupo un espacio más grande, tenerlo. sí, Pero no ocupas como que grandes cantidades de dinero para iniciar. sí, La cuestión es tomar la decisión de hacerlo y hacer algo al respecto, no decir, ok, ya escuché que sí tengo que hacer algo, de que gaste poquito, de que inicie gastando poquito, pero, es que no tengo ese poquito, a ver, ¿cuánto tiempo te va a tomar? Y un consejo que les he dado a las personas es, ponte una fecha. Y creo que es un gran consejo, y a lo mejor la palabra consejo queda muy grande, pero ponte una fecha para hacer las cosas. sí, Porque en el momento de que dices, por ejemplo, quiero poner uñas, ok, ¿qué sabes de uñas? No es que no sé nada, pero es que es el emprendimiento que quiero hacer, ok, ponte una fecha para tomar un curso de uñas. sí, Entonces, aunque no lo hagas en esa fecha, tu cabeza ya sabe que te pusiste una fecha y no lo hiciste. sí. O sea, ya es como que algo más alcanzable porque te pusiste una fecha. Ujú. Entonces, eso creo que yo desde mi perspectiva, creo que les puedo ayudar mucho a, aunque no lo hagas, lo vas a tener en tu cabeza. Ahora, haz todo lo posible por hacerlo. Y a lo mejor esa fecha no es poner el negocio de uñas, a lo mejor esa es tomar un curso para poder hacerlo mejor el día de mañana. Sí, Pero ya estás como que en un plan donde te lo permites hacer en un momento. Y si no te pones fecha, ¿cuál es el negocio que a lo mejor están pensando las personas que llevan 7 años intentando hacer? Que dicen, no, hasta que pase esto, y eso nunca pasa. sí, Pero a lo mejor si empezaron como poniéndose una meta alcanzable en un tiempo, sí. Y si no, pues mínimo lo van a traer en la cabeza. sí. Yo recuerdo, no sé si recuerdes tú A ver. una persona, obviamente no vamos a decir nombres, ¿verdad? Porque no Ajá. sabemos quién puede llegar a ver el video, ¿no? Se lo escuchan y luego se Pero sienten ofendidos. sí, sí, sí. O sea, a final de cuentas, digo, si alguna persona se llega a sentir identificada y dice, ay, está hablando de mí, ¿no? Que nos conozca, Posiblemente sirve, dices tú. sirve como un caso de estudio, Ujú. ¿no? A final de cuentas, digo, no mencionamos nombres, obviamente por respeto, ¿no? Pero lo que a mí me interesa, por ejemplo, de este tipo de videos es que la gente pueda ver casos específicos de personas a las que hemos apoyado a lo mejor de alguna manera, ¿no? En este Ok. caso yo recuerdo a esta persona, apenas íbamos comenzando, creo que llevábamos un año en,
2 años llevamos juntos como equipo, Quiero ¿no? ver quién es. Ajá. Pero esta persona estaba endeudadísima, endeudadísima. O sea, estás hablando de arriba de 40,000 pesos, si mal no recuerdo. No Ujú, sé si lo recuerdas, pero por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta ujú, persona estaba tan desesperada por conseguir una manera como de saldar esa deuda que no estaba pensando claro. O sea, no lo estaba viendo fríamente como decir, ok, tengo un problema, tengo una deuda, ya, ¿qué es lo que voy a hacer para solucionarlo? Y pedir ujú, apoyo. Yo recuerdo que incluso nos dijo, como, ¿qué haríamos, no? Y recuerdo que incluso le dijimos, ok, yo en tu lugar haría esto, ¿no? Bueno, total, esta persona pues no siguió colaborando con nosotros. No sabemos qué pasó a final de cuentas, pero sí recuerdo perfectamente que estaba desesperada y que intentaba buscar la manera desesperada, sin, mujer. No ajá, recuerdo. Ajá. una persona desesperada, estoy hablando, Ah, una ok. persona desesperada, Ok. pero sí, igual le atinaste, pero Ok. es simplemente yo en lo que me enfocaría, porque creo que muchas veces, te digo, no lo hacemos, Ya me es acordé que. simplemente ve, Mi lado chismoso estaba sí, 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 imaginando quién era. Ajá. ve tus ingresos, o sea, ve tus ingresos y si no son lo suficiente, digo, en mi caso, yo no es como que estaba en deuda cuando recién empecé a emprender, Ujú, pero sí me ha tocado muchas personas que quieren emprender un negocio estando endeudadas, ¿sabes? Y no ok, es que eso te lo vaya a impedir, simple y sencillamente que no tienen una estrategia ok, de qué es lo que van a hacer. Ok, tienes este negocio, a final de cuentas va a ser una deuda más ok, en ese momento, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer para poder saldar esas deudas que ya tienes? ok. Porque, sí, cuando empiezas, pues a lo mejor no lo sientes tanto, pero cuando ya llevas un año en el negocio y no te está generando lo que tú creíste que te iba a generar para saldar esa deuda, ahí es donde se pone peligroso, porque Ok, ya comprometes de alguna manera tu salud mental, ok, ¿sabes? Y creo que es irresponsable con ujú, nosotros mismos el no plantearnos como eso. Y tiene que ver, a final de cuentas, con el autoconocimiento, ¿no? El entender nosotros cómo funcionamos bajo estrés, bajo... Yo, por ejemplo, sé que si yo tuviera si yo estuviera en esa posición, yo sé que es como no podría permitirme avanzar sin tener cubierta como esa parte, ok, ¿sabes? Y yo sé que muchas personas son buenas con las deudas, o sea, que no ujú. les No le tengo afectan miedo. tanto, Ajá. pero aquí depende de cada uno, Sí, 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 ¿sabes? sí, sí. Como las personas que utilizan tarjetas de crédito. Ujú, O sea, utilizan tarjetas de crédito y saben cómo utilizarlas de manera que no paguen intereses nunca, ujú. porque son personas disciplinadas que pagan en las fechas que deben de pagar para no generar intereses, Sí, al ¿no? contrario, es que nada más buena historia. Exacto, y es como ese tipo de cosas no te las enseñan en la escuela. La Ujú, cuestión aquí que la gente a veces utiliza estas tarjetas de crédito para iniciar un negocio sin saber cómo funciona el crédito ok, y se endeudan y pagan intereses y digo, las anualidades de las tarjetas, a lo que yo he estado estudiando, no es ujú, cualquier cosa, ¿sabes? sí, Entonces, sí. el dinero, creo que cuando vas empezando a emprender, digo, si ya tienes dos, tres emprendimientos y ya más o menos viste en qué Ya sabes por falló, dónde van las ya aguas. tienes algo para analizar, ya tienes carnita, ¿no? Para Ujú, analizar. Pero si es tu primera vez emprendiendo y no sabes cómo empezar esa parte, primero ve esa relación que tienes con el dinero. O ok, sea, ¿cuál es tu relación realmente con el dinero? O sea, ¿te cuesta trabajo como estar en deuda? ok, ¿No te cuesta tanto, pero a final de cuentas eres bueno endeudándote? ¿Sabes? Como ese tipo de cosas creo que es importante. ok. Sí, 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 tienes razón. Inclusive, no sé si también se pasa el nombre, pero una persona con la que colaboramos que estaba emprendiendo sin tener como algo fijo, sin una base y pues a lo mejor yo ya sé cómo funciona, lo puedo entender, puedo trabajar por resultados y a lo mejor 1 o 2 meses te puede ir bien. Pero cuando no te va bien consistentemente o cuando tienes gastos, es como si de, ay. Y muchas veces es la presión social o la presión del entorno que es la que no te permite avanzar porque por más que tú creas en ti, puede más la presión de lo que te dicen de ti o la perspectiva que pueden tener que tu confianza en ti mismo, ¿no? Primera parte del episodio. La segunda parte está en el canal de Adrián. Se los dejo en el link. Espero les haya gustado. Dejen en los comentarios cuál es su negocio y cómo empezaron. Los leemos.